Bienvenidos de vuelta a los videos semanales de #VU Capacitación. Durante estos meses de impartir distintas formaciones en empresas, universidades y en formato 1 a 1, he detectado una lista interesante de casos extremos que han experimentado mis asesorados por no saber cómo manejarse al estar frente a público. Y de un centenar de anécdotas, quiero que sepan que aproximadamente he clasificado 5 que me parecen las más difíciles de manejar, para darles aquí los aspectos que se deberían trabajar y estudiar para evitar que alguien caiga en esos casos similares. ¿Listos para conocer esas situaciones que cualquiera nos pondrían a sudar frío? ¿Sí? Listo, aquí vamos. Primer caso. Tuve una falla técnica y cuando regresé a mi presentación, perdí el foco de lo que estaba diciendo. Ok, ¿qué falló aquí? Probablemente no hubo un ensayo técnico de las tecnologías u objetos que intervinieron en la sesión y saben que esto debe hacerse sí o sí. Y 2, que la persona no tiene habilidad de atención múltiple. ¿Qué se podría hacer para evitar que esto reaparezca en el futuro? Bueno, pues sobre el primer punto hay que prever todo lo que se vaya a sumar a la presentación. Preinstalarlo, probarlo, no sé, por lo menos unas 3 veces o hasta que funcione como tú esperas o como tú quieres. Y sobre el segundo punto, que practique más de 2 tareas relevantes al mismo tiempo y que se autodirija hasta que las complete de manera óptima. Como recomendación especial, es importante que la persona entrene una habilidad vocal y una corporal al mismo tiempo porque se entrenan zonas diferentes del cerebro. Sobre el segundo caso. Presentando con cliente me puse nerviosa, la presentación empezó a salir extraña, me di cuenta y le pasé la batuta a mi jefe. Él tuvo que hacer mi trabajo. Ok, ¿qué pasó aquí? En primer lugar, el no detectar qué exactamente no funcionó en la presentación y que por lo tanto la presentación se empezó a poner extraña es un gravísimo error de autoconciencia, de autorregulación y de autocorrección. Y en segundo lugar, ceder la responsabilidad al otro de lo que cada quien debe comunicar es un acto equivalente a autoanularse. Así de simple. Ahora, ¿qué se podría hacer para que esta persona evite que suceda esto otra vez? Bueno, hay que estudiar primero todos los componentes de hablar en público para ir verificando qué se van haciendo y a qué momento de la presentación corresponde. Así, las presentaciones no se pondrán raras por sí mismas. Y sobre lo segundo, hay que aprender a sujetar hasta el final las responsabilidades comunicativas que se me confieren o que yo misma pido. ¿Ok? Y hacerlo hasta el final y lidiar con todo lo que aparezca en el camino. Sí o sí. Tercer caso. Una vez expuse un reporte con un cliente importante, y me puse tan nervioso que se me secó tanto la garganta que terminé sin poder hablar. Ok, ¿qué falló aquí? Por falta de manejo del nerviosismo, el presentador perdió la libertad de expresión vocal que todos solemos tener en espacios de confianza o de amistad. Y debido a que no cuenta con entrenamiento vocal para entornos profesionales, simplemente se quedó sin voz. Ahora, ¿qué podría hacer para prevenir que esto aparezca en el futuro? Bueno, pues definitivamente entrenar técnica de voz hablada de manera seria y comprometida. Y en medida que lo haga, su autoconfianza se fortalecerá y se alejará de episodios parecidos. Cuarto caso. Procuro no hablar frente a otros por miedo a decir algo tonto o a no sonar inteligente. ¿Qué falla en este tipo de situaciones? Sin duda alguna, este es un tema de autoimagen. Y justo por ello, generalmente, empiezo mis programas formativos con herramientas de cómo orientar el mindset correcto para enfrentarse a comunicar ante diferentes audiencias y situaciones. Ahora, ¿qué podría entrenar esa persona para evitar vivir lo mismo en el futuro? Bueno, pues estudiar el ABC para hablar en público y un módulo de inteligencia emocional, ya que con estos 2 contenidos harán que personas como esta logren trascender tanto barreras técnicas de presentación como de mentalidad, ya que sonar inteligente o no
no es el mayor de los problemas de una persona. ¿Por qué? Porque ¿quién califica esto? ¿Bajo qué parámetros? Normalmente suele ser la misma persona que se etiqueta así, no los demás. ¿Ok? Y finalmente, quinto caso. Cuando presento me tiembla la voz, aunque sepa de qué trata mi tema. ¿Qué falla ahí? Desde una perspectiva técnica y corporal, se infiere que la voz tiembla porque la presión del aire al hablar es baja e inestable, y esto le da la misma característica a la voz. ¿Ok? Por otra parte, desde un punto de vista emocional, el temblor en la voz se da por nerviosismo, independientemente que se sepa el tema o no. ¿Qué se podría entrenar en este tipo de casos? Lo mismo, técnica de voz hablada y manejo emocional ante la audiencia. Se acabó. Así es. Ahora bien, como pueden notar, a través de estos casos concluimos que las grandes carencias formativas para hablar en público son mentalidad para enfrentarse a una audiencia, técnica de voz, habilidades escénicas en general. Por lo que si ustedes se enfrentan o han enfrentado algún caso parecido a los 5 que mencioné, ya saben qué acciones tomar. Y como suelo recomendarles, por favor, háganlo. Entrenen public speaking antes de que lo necesiten, porque cuando sientan esa presión de tener que hacerlo porque en 5 días dan un discurso o un pitch o lo que sea, va a ser súper difícil porque ese tipo de habilidades tardan tiempo en adquirirse como uno las desea. ¿Ok? Bueno, sin más, muchísimas gracias por ver el episodio. Déjenme cualquier comentario aquí abajo. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, estamos en comunicación.